Hola a todos, y bienvenidos una vez más a su canal de confianza. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de revelaciones, de esos giros argumentales que te dejan con la boca abierta y te hacen repensar todo lo que creías saber sobre tus series favoritas. Si eres de los que se la pasan teorizando, comentando y analizando hasta el más mínimo detalle de cada capítulo, entonces te aseguro que este es tu vídeo. Vamos a hablar de esas turcas, sí, las novelas turcas que tanto nos enganchan, pero con una perspectiva diferente. No vamos a hablar de las historias de amor clásicas, ni de los galanes irresistibles, no. Hoy vamos a destapar los secretos que se avecinan en 2025. Sí. He estado investigando, rastreando y conectando todos los puntos para traerles lo más jugoso y sorprendente que nos depara el próximo año en el mundo de las series turcas. Y antes de que nos adentremos en este terreno desconocido, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si son de los que disfrutan de las sorpresas y el análisis profundo, no se olviden de darle a ese botoncito de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Prepárense, porque lo que van a escuchar a continuación va a cambiar por completo su perspectiva sobre las telenovelas turcas. Empecemos con una que ha sido un fenómeno mundial, sí, hablo de Yargı o Secretos de Familia, como la conocen en algunos lugares. Creíamos que lo habíamos visto todo con los juicios, los giros inesperados y la química entre Ilgaz y Ceylin, ¿verdad? Pues agárrense porque en 2025, la tercera temporada, que se rumoraba imposible, llega para sacudirlo todo. Y es que según filtraciones y pistas que he estado recogiendo, la trama va a dar un salto temporal de varios años. Sí, como lo escuchan. Veremos a Ilgaz y Ceylin no como los recién casados con problemas que conocemos, sino como una pareja que ha tenido que navegar la vida, la paternidad y los nuevos retos que impone el tiempo. Y lo más impactante, es que la historia no se centrará solo en ellos. Al parecer, un nuevo misterio, uno que involucra a su hija, quien tendrá ahora unos años, será el eje central de la temporada. Imaginen la cantidad de secretos y mentiras que podrían surgir. Este nuevo misterio no solo pondrá a prueba la estabilidad de su familia, sino que también los obligará a revisitar decisiones del pasado que creían haber dejado atrás. Se rumora que este misterio podría estar ligado a un caso antiguo que creían resuelto, o quizás a un enemigo del pasado que regresa con una venganza muy personal. La tensión entre Ilgaz y Ceylin, siempre presente, se intensificará por la presión de resolver el caso sin comprometer la seguridad de su hija, lo cual añadirá nuevas capas a su relación. Además, la dinámica de su entorno social también cambiará. Amigos y colegas, que antes eran aliados, podrían convertirse en sospechosos o incluso enemigos, lo cual complicará aún más la investigación. Pero eso no es todo. También se rumora que algunos personajes que creímos perdidos, volverán, aunque con intenciones nada claras. ¿Serán aliados o enemigos? Eso aún está por verse. Se habla de al menos dos personajes que dejaron una huella importante en la historia y que tendrán un papel crucial en esta nueva temporada. Sus regresos no solo perturbarán el presente de Ilgaz y Ceylin, sino que también removerán viejas heridas y traerán a la luz secretos que estaban muy bien guardados. Algunos podrían regresar buscando redención, mientras que otros podrían hacerlo con una sed de venganza que pondrá en peligro la vida de quienes los rodean. Estos retornos no solo afectarán a los protagonistas, sino que también tendrán un impacto significativo en otros personajes secundarios, creando una red de intrigas y sospechas que hará que cada episodio sea un laberinto de posibilidades. La producción de esta tercera temporada ha sido objeto de gran especulación, con los fanáticos ansiando cada detalle que se filtra. Se ha dicho que se está cuidando al máximo la coherencia de la trama, asegurando que cada giro y cada revelación tenga un peso significativo en la narrativa general. También se ha puesto especial atención a la dirección y a la cinematografía, con la intención de mantener la calidad visual y el ritmo que caracterizan a la serie. Ahora, cambiemos de género y enfoquémonos en una serie que ha cautivado al público por su intensidad y pasión, Erkay. Sí, la historia de Miran y Reyyan, con sus idas y venidas, nos tuvo a todos al borde del asiento. Aunque la serie concluyó oficialmente, se ha filtrado que para 2025, se está trabajando en una serie derivada, una suerte de spin-off que nos mostrará lo que sucedió después de su final. Pero aquí viene lo interesante, esta vez, la historia no se centrará en ellos dos, sino en las nuevas generaciones de las familias Aslan Bey y Sadoglu. ¿Qué clase de conflictos y rencores se heredarán?
¿Se repetirán los patrones del pasado? Todo indica que la nueva serie nos explorará las dinámicas familiares, las luchas de poder y los secretos más oscuros. La nueva generación, lejos de vivir en la paz que Miran y Ryan anhelaban, se verá inmersa en una red de rivalidades y conflictos que no han sido del todo resueltos. Las nuevas generaciones tendrán que lidiar con el legado de sus padres y abuelos, lo cual los obligará a tomar decisiones que afectarán no solo sus vidas sino el futuro de sus familias. Se especula que esta nueva generación estará conformada por personajes jóvenes y carismáticos, cada uno con sus propias aspiraciones y ambiciones. Algunos buscarán romper con el pasado, mientras que otros intentarán mantener vivas las tradiciones familiares, lo cual generará conflictos internos y externos. Y atención, porque se habla de la introducción de un personaje misterioso, alguien del pasado que regresará para reclamar lo que le pertenece. Esto va a ser un festival de drama. Este personaje, se dice, podría ser un miembro olvidado de alguna de las familias o incluso alguien que se creía muerto. Su regreso no solo perturbará la tranquilidad de las nuevas generaciones, sino que también pondrá a prueba los cimientos de sus familias. Se dice que este personaje tiene una conexión directa con alguno de los secretos más oscuros del pasado, lo cual podría desencadenar una serie de eventos que cambiarán para siempre el destino de todos. Además, la serie explorará temas como la lealtad, la traición, el amor y el odio, a través de la perspectiva de estos nuevos personajes, lo cual permitirá a los espectadores ver la historia desde nuevos ángulos. Se espera que la serie mantenga la intensidad y el drama que caracterizaron a Berkay, pero también que aporte nuevas dimensiones a la narrativa, explorando las complejidades de las relaciones familiares en un contexto moderno. La producción de esta serie derivada ha generado gran expectación, con los fanáticos ansiosos por ver cómo se desarrolla el futuro de las familias Aslan Bey y Sadoglu. Sigamos con otra producción que ha dado mucho de qué hablar, Senkalka Pimi o Llamas a mi puerta. Todos amamos la química entre Eda y Serkan, su romance de cuento de hadas con obstáculos. Pero, ¿qué pasa después del vivieron felices para siempre? Pues bien, prepárense porque los rumores apuntan a que en 2025, la serie tendrá una secuela, pero no como la imaginamos. No se trata de la continuación de la historia de Eda y Serkan como pareja, sino que se centrará en sus hijos. Sí, han oído bien. Veremos a Kiraz, la hija de Eda y Serkan, enfrentando sus propios dilemas, su propia búsqueda del amor y su propio camino. Esta secuela explorará las complejidades de la adolescencia y la juventud, a través de la perspectiva de Kiraz. La veremos crecer, madurar y enfrentarse a los desafíos que impone la vida, todo ello mientras intenta encontrar su propia identidad. Se dice que Kiraz heredará la pasión y la determinación de su madre, pero también la inteligencia y la sensibilidad de su padre, lo cual la convertirá en un personaje complejo y carismático. Y lo más intrigante es que la trama nos mostrará un conflicto generacional, una tensión entre los valores que Eda y Serkan les inculcaron y los deseos de independencia de sus hijos. Imaginen el caos. La relación entre padres e hijos será uno de los pilares de la serie, explorando cómo los valores y las creencias de una generación pueden influir en la siguiente. Kiraz tendrá que lidiar con las expectativas de sus padres, mientras lucha por labrarse su propio camino y tomar sus propias decisiones. Se dice que la serie también explorará temas como la amistad, el amor, la lealtad y la autoexploración, a través de las vivencias de Kiraz y sus amigos. La trama se desarrollará en un contexto moderno, con referencias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, lo cual la hará más cercana al público joven. Además, se ha filtrado que algunos de los personajes que amamos volverán, pero en roles mucho más maduros y con nuevos desafíos personales. Estos personajes no solo serán un apoyo para Kiraz, sino que también tendrán sus propias historias y problemáticas, lo cual enriquecerá la narrativa de la serie. Se espera que esta secuela mantenga el tono ligero y romántico que caracterizó a Senkalka Pimi, pero también que añada nuevos elementos dramáticos y reflexivos. Este nuevo capítulo promete ser una mezcla de romance, drama y reflexiones sobre la vida. La producción de esta secuela ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, quienes están ansiosos por descubrir cómo ha evolucionado la vida de sus personajes favoritos y cómo se desarrollan las nuevas generaciones. Ahora, vamos a cambiar el registro y hablemos de una serie que ha sorprendido a muchos con su propuesta original y su estilo visual impactante, Kusukusu o Ambición en español. La historia de Ashley y su ascenso en el mundo de los noticieros nos dejó pensando mucho sobre la ambición, las relaciones y las consecuencias de nuestros actos. Pues bien, los creadores han confirmado que para 2025, habrá una tercera temporada, y esta vez, la trama va a dar un giro inesperado.
ya no se tratará de Ashley buscando su lugar en el mundo de las noticias, sino de ella consolidando su poder, pero a un costo muy alto. La tercera temporada se centrará en el ascenso de Ashley a la cima, pero también en las dificultades que implica mantenerse en ese lugar. La veremos convertida en una figura poderosa, capaz de influir en la opinión pública y en la toma de decisiones, pero también vulnerable a las críticas y a las conspiraciones. Se dice que esta temporada explorará los dilemas éticos que enfrentan los profesionales de los medios de comunicación, así como los sacrificios personales que implica la búsqueda del éxito. La historia no solo se enfocará en la carrera de Ashley, sino también en sus relaciones personales, que se verán afectadas por su ambición y su sed de poder. La veremos enfrentando nuevos desafíos, pero esta vez, desde una posición de autoridad. La veremos tomar decisiones difíciles, a veces cuestionables, que tendrán un impacto significativo en la vida de los demás. Esta temporada explorará la complejidad del poder, así como las responsabilidades que conlleva. La trama se desarrollará en un ambiente de intriga y suspense, con giros argumentales inesperados y revelaciones impactantes. Pero también, seremos testigos de las consecuencias de sus decisiones pasadas, las que creía haber dejado atrás. Los errores del pasado volverán para atormentar a Ashley, obligándola a enfrentarse a sus propias acciones y a las consecuencias que éstas han tenido en su vida y en la de los demás. Se rumora que algunos personajes que Ashley creía haber superado volverán para reclamar lo que les pertenece, lo cual creará una situación de tensión y conflicto. Y lo más intrigante, es que se rumora que un nuevo personaje, un rival formidable, aparecerá para desafiar su poder y poner a prueba su determinación. Este nuevo personaje será un antagonista a la altura de Ashley, capaz de competir con ella en inteligencia, ambición y determinación. Su llegada pondrá a prueba la fortaleza de Ashley, obligándola a usar todas sus habilidades para mantenerse en el poder. Esto va a ser una batalla de voluntades de la que nadie saldrá ileso. La producción de esta tercera temporada ha generado gran expectativa, con los fanáticos ansiosos por ver cómo se desarrolla el camino de Ashley y cómo se resuelve el conflicto con su nuevo rival. Y si hablamos de producciones que nos han tenido enganchados, no podemos dejar de mencionar Dogduguneb Kaderindir o Mi Hogar, Mi Destino. La historia de Zeynep, su lucha por encontrar su lugar en el mundo y su difícil relación con Mehdi nos tocó el corazón. Aunque la serie ha terminado, se rumorea que para 2025, podríamos ver un especial de televisión, no una nueva temporada como tal, sino una especie de epílogo que nos mostrará cómo ha evolucionado la vida de Zeynep después del final que conocimos. Este especial, según las filtraciones, se centrará en el impacto que tuvieron las decisiones de Zeynep en su vida y en las de los demás personajes. Explorará cómo Zeynep ha logrado reconstruir su vida, después de las dificultades que tuvo que enfrentar. Se dice que este especial mostrará a una Zeynep más madura y fuerte, capaz de tomar sus propias decisiones y de defender sus ideales. Veremos si encontró la felicidad que tanto buscaba, si pudo superar las heridas del pasado y qué tipo de vida construyó. Se especula que este especial explorará las relaciones de Zeynep con su familia y amigos, así como su relación con Mehdi, cuyo impacto en su vida será objeto de análisis. Este especial será una oportunidad para cerrar el círculo y darle un final a esta historia que tanto nos conmovió. Se dice que este especial tendrá un tono más reflexivo y emotivo, con escenas que explorarán los sentimientos y las emociones de los personajes. Los fanáticos de la serie han expresado su entusiasmo ante la posibilidad de ver este epílogo, el cual les permitirá cerrar un ciclo y saber qué sucedió con sus personajes favoritos. La producción de este especial ha sido objeto de gran expectativa, con los seguidores de la serie ansiando cada detalle que se filtre. Se espera que este especial sea un homenaje a la serie y a sus personajes, así como un regalo para los fanáticos que se sintieron identificados con la historia de Zeynep. Se ha puesto especial atención a la dirección y a la cinematografía, con la intención de mantener la calidad visual y el tono emotivo que caracterizaron a la serie. Ahora, vayamos a una serie que causó sensación por su propuesta innovadora y sus personajes complejos, Sasilleto, Persona. La historia de Aga Belloglu, un hombre con Alzheimer que decide usar su enfermedad para impartir justicia, fue una propuesta original y que nos hizo reflexionar sobre la memoria, la justicia y el poder. Si bien se pensaba que la historia de Aga había concluido, los rumores indican que para 2025, se está trabajando en una segunda temporada, o más bien, en una miniserie que explorará un nuevo caso, pero esta vez desde la perspectiva de una mujer. La miniserie se centrará en la historia de una mujer con una situación similar a la de Aga, que decide usar sus habilidades para resolver casos que la policía no puede.
Esta nueva protagonista tendrá su propia historia y sus propias motivaciones, pero también se verá obligada a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Se dice que esta miniserie explorará temas como la justicia, la venganza y la redención, a través de la perspectiva de esta nueva protagonista. Sí, la protagonista será una mujer con una situación similar a la de Aga, que decide usar sus habilidades para resolver casos que la policía no puede. Se especula que la protagonista tendrá un pasado traumático que la motivará a buscar justicia por sus propios medios. La miniserie explorará la complejidad de su personalidad, así como los desafíos que enfrentará para llevar a cabo sus objetivos. Y esto no es todo. Se especula que algunos de los personajes de la primera temporada podrían aparecer en roles secundarios, estableciendo un puente entre ambas historias. Se rumora que estos personajes no solo servirán como enlaces entre ambas historias, sino que también tendrán sus propias subtramas, lo cual enriquecerá la narrativa de la miniserie. La producción de esta miniserie ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, quienes están ansiosos por ver cómo se desarrolla esta nueva historia y cómo se conecta con la primera temporada. Esta nueva miniserie promete ser igual de impactante y provocadora que la primera. Se ha puesto especial atención a la dirección y al guión, con la intención de mantener la calidad y la originalidad que caracterizaron a la primera temporada. Hablemos ahora de Ask 101, esa serie juvenil que nos hizo recordar nuestros años de instituto, con sus personajes carismáticos y sus problemáticas adolescentes. Aunque la serie ha concluido, parece que hay planes para una serie derivada que se enfocará en las vidas de los personajes varios años después. La serie derivada se centrará en la vida de los personajes varios años después de su graduación, explorando cómo sus experiencias en el instituto moldearon sus vidas y cómo han evolucionado sus personalidades. La trama explorará las complejidades de la vida adulta, así como los desafíos que enfrentan los personajes al iniciar sus carreras y al formar sus propias familias. Imaginen a los jóvenes de Ask 101 convertidos en adultos, con sus carreras, sus relaciones y sus propios desafíos. Se rumora que la serie explorará temas como la amistad, el amor, la lealtad y la autoexploración, a través de la perspectiva de estos personajes. La serie explorará cómo sus experiencias en el instituto moldearon sus vidas y cómo han evolucionado sus personalidades. Se dice que la serie explorará cómo los personajes han logrado alcanzar sus metas, así como los obstáculos que han tenido que superar para lograr sus sueños. Y lo más interesante, es que también se rumora que veremos el reencuentro de los antiguos compañeros, lo cual podría generar conflictos y reavivar viejos sentimientos. Se rumora que este reencuentro será el catalizador de una serie de eventos que cambiarán la vida de los personajes para siempre. Los fanáticos de la serie han expresado su entusiasmo ante la posibilidad de ver este reencuentro, el cual les permitirá saber qué ha sucedido con sus personajes favoritos. Prepárense para una dosis de nostalgia, drama y romance. La producción de esta serie derivada ha generado gran expectativa, con los seguidores de la serie ansiando cada detalle que se filtre. Se espera que la serie mantenga el tono ligero y entretenido que caracterizó a Ask 101, pero también que añada nuevos elementos dramáticos y reflexivos. Y no podemos dejar de mencionar esas series que, aunque no han tenido la misma repercusión mediática, también nos darán grandes sorpresas en 2025. Por ejemplo, se ha filtrado que Kukur, la serie que nos sumergió en el mundo del crimen y las dinámicas familiares, tendrá una especie de reboot o reinicio con nuevos personajes y una nueva historia que respetará la esencia de la original. Se dice que este reboot explorará las complejidades del mundo criminal, así como las dinámicas familiares y las lealtades que se generan en este contexto. La trama se desarrollará en un ambiente de intriga y suspense, con giros argumentales inesperados y revelaciones impactantes. También se habla de nuevas temporadas para series como Muzice Doctor o Doctor Milagro, que nos seguirá conmoviendo con la historia de Ali Befa. Se especula que esta nueva temporada explorará nuevos desafíos en la vida de Ali, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Se rumora que la trama se centrará en la relación de Ali con sus pacientes, así como en sus propios conflictos internos. Asimismo, veremos nuevas producciones que abordarán temas como la inteligencia artificial, la exploración espacial y el futuro de la humanidad con el estilo dramático y la pasión que caracterizan a las producciones turcas. Estas nuevas producciones explorarán temas relevantes y actuales, a través de la lente de la narrativa turca. Se rumora que estas nuevas series serán ambiciosas y originales, con tramas que sorprenderán a los espectadores y los harán reflexionar sobre el mundo que nos rodea. En resumen, el 2025 promete ser un año lleno de emociones, giros argumentales y nuevas historias que nos harán repensar todo lo que creíamos saber sobre las series turcas.
La producción de estas nuevas series y temporadas ha generado gran expectativa, con los fanáticos ansiosos por descubrir las nuevas historias que se desarrollarán en la televisión turca. Como pueden ver, el panorama para el 2025 es realmente prometedor y lleno de sorpresas. Estas son solo algunas de las revelaciones que he podido recopilar, pero estoy seguro de que habrá muchas más a medida que avance el año. Es importante recalcar que mucha de esta información se basa en filtraciones y rumores, así que hay que tomarla con cautela, pero también con mucho entusiasmo porque la verdad es que las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que las series turcas continúan evolucionando, arriesgando y reinventándose, ofreciéndonos historias cada vez más complejas, personajes más profundos y tramas que nos mantienen enganchados de principio a fin. La producción de series turcas se ha convertido en una industria global, con un alcance cada vez mayor. Se espera que la producción turca siga creciendo en los próximos años, ofreciendo a los espectadores historias originales y emocionantes. Y bien, llegamos al final de este vídeo lleno de revelaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el futuro de las series turcas y que estas predicciones les hayan dejado con la misma intriga y entusiasmo que a mí. Recuerden que todo lo que compartimos hoy son solo adelantos y rumores, pero la verdad es que la espera y la incertidumbre forman parte de la diversión. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura televisiva, por ser parte de esta comunidad de apasionados por las series turcas. Sus comentarios, sus likes y su apoyo son lo que me motiva a seguir investigando y compartiendo toda esta información con ustedes. Así que, los invito a dejar en los comentarios sus teorías, sus predicciones y qué series esperan con más ansias del 2025. ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Hay alguna serie que les haya llamado más la atención? Quiero leerlos. No se olviden que su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, los invito a dar ese pulgar arriba si les gustó el vídeo, a compartirlo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas y, por supuesto, a suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.